que las personas que deseen ver la clase luego en grabación, pues puedan acceder a ella. La clase hoy es de coherencia, coherencia. Em, Nada, Claudia, te voy a dar aquí permiso para que puedas compartir. Vuelve a solicitar, Claudia, para que ya te autoricé y ahora sí vas a poder compartir. Ok, vamos aquí a ver la pantalla, ¿cierto? Listo. Ahí sí ven la pantalla, me escuchan bien. ¿Se Hola, escucha hola. bien, Claudia? ¿Se ve la pantalla? Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy 6 de noviembre aquí con nosotros en nuestra segunda clase y en todos estos días que hemos hecho la previa. Yo creo que esta viene siendo como nuestra séptima clase compartiendo información de valor. Y bueno, agradecer a todos ustedes por regalarse este espacio de conexión, porque al final son ustedes los que están aquí invirtiendo su tiempo, estando aquí acompañándonos. Si está bien para ustedes, los invito a que enciendan sus cámaras para verlos, para sentir su energía en el momento en que lo consideren prudente. Pueden intervenir, hacer preguntas, escribir en el chat, porque esto es una experiencia que estamos construyendo entre todos. Lo que nosotros compartimos, ustedes aprenden y de lo que ustedes comparten, nosotros aprendemos y así sanamos todos, que es la idea de este espacio que tenemos acá. Y bueno, antes de empezar nuestra clase de hoy, me gustaría que para que empezáramos a conectarnos, viéramos este video y empecemos a explorar. Yo simplemente cuando di compartir todo, creo que queda allí también el audio, ¿cierto? Sí, tú Sí. tienes que darle compartir audio, ajá. Bueno, vamos a ver. Eh, No se escucha audio. no, espérate, espera. ¿Cómo le hago? Ah, está Cuando le partiendo diste audio. Ah, estoy audio. si quieres, Grabo. puedes dejar de compartir, vuelves a compartir, pero selecciona la casilla que dice compartir audio. Ok, le voy a dar aquí. Compartir. Ah, compartir sonido. Ok, ya. Compartir sonido. Los temas tecnológicos. Bueno, listo, vamos de nuevo. Ahora sí. Aquí vemos a Charles Moons pilotando su famoso dirigible. Sobrevuela Pikes Peak. Sobrevuela el Gran Cañón. Sobrevuela el Monte Everest. Mejor, rodea el Monte Everest. ¿Existe algo que no pueda hacer? Y como dice el mismísimo Moons, la aventura... Día, vientos desde el este a 10 nudos, visibilidad ilimitada. ¿Qué todo eso quede sentado en la bitácora? ¡Oh! ¡Hay algo allá abajo! Hay que capturarlo para la ciencia. ¡Ay! ¡Es un perrito! ¡Ay! ¡No hay tiempo! ¡Tormenta, relámpagos, granizo! ¿Qué estás haciendo? ¿No sabes que este es un club exclusivo? Solo exploradores entran aquí. No cualquier niñito que use un
requisitos. ¿Eso crees? Puedes entrar. Bienvenido a bordo. ¿Qué tienes? ¿No hablas? Oye, yo no muerdo. Tú y yo somos parte del club. Creo que tu globo está allá. Sígueme, vamos por él. Me llamo Ellie. Allí está. Bueno, adelante. Tráelo. Hola, niña. Pensé que necesitarías que te anime. Quiero mostrarte algo genial. Ahora estoy a punto de enseñarte una cosa que no le había enseñado a otro ser humano jamás. ¡Jamás! ¡En mi vida! Y tienes que jurar que no se lo contarás a nadie. Con el corazón. ¡Júralo! Mi libro de aventuras. Ya lo conoces. Charles Muntz, explorador. Cuando sea más grande, quiero viajar a donde él ha ido. Sudamérica. Es una América. Pero en el sur. ¿Sabes dónde voy a vivir? Cataratas del Paraíso. Lugar perdido en el tiempo. Arranqué la página de un libro de la biblioteca. Voy a mudar mi casa a Club allá. La pondré junto a las cataratas. No sé qué es lo que encuentre por allá. Y cuando ya esté ahí, bueno, estoy guardando estas páginas para las aventuras que voy a tener. Solo que aún no sé qué hacer para llegar a Cataratas del Paraíso. ¡Grandioso! ¡Tú nos conducirás allá en dirigible! ¡Jura que lo harás! ¡Con el corazón! ¡Júralo! ¡Con el corazón! Bien, lo prometiste, no puedes negarte. Bueno, hasta mañana, niño. Adiós. ¡La aventura no se guarda! Oye, creo que no hablas mucho. ¡Me agradas! ¡Guau! Bueno, a mí me encanta esta película y dentro de esta película, este fragmento, me gustaría que me expresaran por chat las personas que se sientan bien hacerlo, qué vieron en este segmento. Yo particularmente encontré que eran niños que no temían ser ellos mismos, que eran niños expresando sus sueños, expresando sus metas. Me gustaría leerlos en el chat, qué sintieron, qué vieron, qué escucharon, qué, qué frase le resonó más, qué imagen. O sea, que Emilio, cómo la niña se programa sus objetivos y los visualiza. Súper. Yo en mi caso vi cómo creían en sus sueños sin límites. Me gustó cómo el niño trepaba el Gran Cañón, lo pasaba y era pues en su imaginación una línea en la calle, ¿no? Cómo iba a trepar el Everest. Y claro, saltar el Everest era muy alto para él
Era una meta muy, muy grande. Sin embargo, él dice, no, rodeo el Everest, doy un paso porque su objetivo iba mucho más allá de trepar el Everest. Estaba mucho más allá y lo que hizo fue, para avanzar, lo rodeó. Y me llega una reflexión de cómo cuando éramos niños creíamos en nuestros sueños y visualizábamos todas las situaciones, todas nuestras metas, no teníamos límites, no nos daba miedo ser nosotros mismos y ver cómo ahora nos estamos hablando nosotros mismos, cómo nos estamos hablando a ese niño interior que llevamos dentro, porque también, digamos, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos o a nuestros nietos, nosotros no le hablamos, no le truncamos los sueños, siempre le hablamos en positivo, en que siempre que son capaces. Sin embargo, a nosotros, ¿cómo nos hablamos? Es la reflexión que me viene en ese momento y fue lo que en este momento me llevó a pensar en este fragmento de esta película, de realmente cómo vamos avanzando en nuestro día a día, hacia nuestras metas, hacia nuestros objetivos y de cómo los niños despiertan ese héroe que tienen dentro de ellos. Aquí tenemos otro mensaje en el chat, que uno siempre, Rómulo nos comparte, que uno siempre tiene sueños que a pesar de la edad se pueden alcanzar. Completamente cierto. Lo único que necesitamos en esta vida para cumplir nuestros sueños es estar vivos. Más nada. Los sueños no tienen edad, o por lo menos es mi pensamiento. Y ya voy llegando a los 50, entonces todavía estoy joven. Entonces no va, no va para mí. Bueno, esto era algo que me llegó en este momento para comenzar nuestra clase del día de hoy. Y ahora, en esta parte, me gustaría que reflexionáramos sobre qué piensan ustedes que tienen en común estos superhéroes. Puede alguien levantar la mano o escribir en chat como se sienta mejor. Dejaste el monedero. Batman, Ah, ¿quieres ver si consigues algo? Sherlock Mira, rap. Holmes, Sherlock Holmes y Iron Man. Lo primero que se les ocurra o que venga a la mente. Pero ustedes que García nos comenta que son salvadores de todos los demás. Perfecto. Que están solos. Emilio nos comparte. Así es. ¿Qué otra cosa se les ocurre que pueda hacer que ellos tengan en común? Que un minutico como para qué. Con respecto a otros superhéroes como Superman, eh, que son valientes, nos dice Jesús. Joher, que no tiene superpoderes. Rómulo, que son observadores. Claro,
todos los que se les pueda ocurrir. Y efectivamente, no poseen superpoderes sobrenaturales, así como Superman, que rayos X, que volar, nada. Al final son seres humanos donde su fuerza viene de su mente y que tienen habilidades adquiridas y sobre todo, para mí, me identifico muchísimo con su determinación. Son personas altamente determinadas, en primer lugar, para mí. Aquí Margarita también les comenta, no se rinde completamente, no se rinden ante nada. Avanzan y avanzan sin importar los obstáculos que vayan encontrando en el camino. También tienen en común, como todos los seres humanos, que transforman sus heridas en su propósito, por lo menos sus traumas personales, en este caso Batman, frente a la muerte de sus padres, Sherlock Holmes sobre lo que ha vivido eh, en su camino, Iron Man también sobre lo que era alcohólico. Eso también los ayuda a continuar adelante con su propósito de vida. También abrazan sus sombras internas, porque la oscuridad no puede estar si no hay luz. Todo eso lo sabemos. Y realmente las luces y sombras es donde está nuestro verdadero poder personal. Esa es la tercera cosa en común que encontré, característica en común que encontré. La cuarta que encontré es que se reinventan constantemente. Yo lo veo enfocado como evolucionan cada día. No se definen sobre sus acciones del pasado, sino que cada uno vive un día a la vez. De acuerdo con eso, van evolucionando. Han tomado esas elecciones y decisiones de vida, que al final nuestro presente es quienes hacen que quienes somos, teniendo en cuenta el pasado que vivimos. Lo otro que encontré como quinta característica, como habían ustedes mencionado en el chat, encuentran un propósito para servir a los demás, que no solamente el impacto en ellos mismos, sino el impacto que creamos en la sociedad, en nuestro entorno, en nuestra vida diaria. Y es como ser como somos, definitivamente, aunque no esté alguien viéndonos, ¿no? El otro día me encontraba una persona casualmente que dentro de su vida cotidiana le encanta reciclar. Y todas las cosas la echa cuando estamos en una plazoleta de comidas o algo, deposita en cada caneca cada cosa en su lugar y hace parte de su vida diaria. Y sin importar si alguien lo está viendo o no. Y yo inclusive pregunté, bueno, ¿por qué haces esto tan de manera cotidiana? Y decía, no, porque yo quiero dejarle un mejor mundo a mi hijo, a mis sobrinos, y no me interesa lo que hagan los demás, sino lo que yo contribuyo para un mundo mejor. Entonces, ese es el impacto, no solamente con nosotros mismos, sino con nuestro entorno y con nuestra sociedad. Entonces, al final, ellos siguen siendo personas imperfectas,
en un mundo imperfecto. Y llego a la reflexión de que todos somos héroes y para impactar en el mundo, para cumplir nuestras metas, no necesitamos de una capa, de una armadura o tener superpoderes, sino simplemente ser valientes, para mirarnos hacia adentro de nosotros mismos, porque se requiere mucha valentía para vernos a nosotros mismos, para aceptarnos como somos, para ver nuestras heridas y desde allí decidir cómo nos vamos a transformar y cómo vamos a hacer para convertirnos en una luz para nosotros, en una luz para los demás y la historia que deseamos escribir. Les comparto que particularmente en mi historia personal, durante mi transitar por esta vida, en algunas ocasiones había querido ser perfecta desde el colegio, ¿no? De que las notas súper claras, rígidas, porque estudié en un colegio donde si no tenías un promedio mínimo, te sacaban del colegio. Entonces, perfección, nota sobre 5, si no, no continuabas. Luego después en la universidad, nuevamente mantenerse en los primeros lugares, estudiar, lograr la aprobación de nuestros padres, porque es algo habitual que siempre queremos lograr la aprobación de nuestros padres. Y luego después, cuando empecé a trabajar, llego a un entorno competitivo, porque estudié ingeniería eléctrica, y es un entorno donde es manejado en su gran mayoría por hombres, y yo consideraba que debía ser mucho más, debía estudiar más, debía prepararme más, y dentro de mi pensamiento, ahora lo entendí, era porque no me sentía suficiente para ese entorno en el que estaba. Y obviamente, entre más hacía cosas, nunca iba a ser suficiente. Llegaba, me colocaba, estudiaba. Yo misma me convencí de eso. Y llegó un momento en mi vida en que estuve deprimida por más de 2 años y no lo sabía. No tenía idea de que eso podía suceder, ni cómo podía pasar, ni qué estaba ocurriendo conmigo. Y venía precisamente de esa perfección, de ese control, de poder manejar la vida completamente, de un control falso, porque al final no existe el poder, la seguridad de poder manejar la vida perfecto. Siempre van a existir situaciones, desafíos, algunas cosas que se van a salir de control, resultados que no son como lo esperábamos, pero al final debemos entender que las situaciones que se presentan hacen parte del aprendizaje que nosotros deseamos tener en este mundo físico. Como lo hablábamos en la clase de ayer, es como ese llamado a nuestra alma, ese contrato que hicimos al llegar a este mundo y vinimos a aprender lo que nos corresponde, a equivocarnos, a crecer, a transformarnos, como quieran llamarlo. Entonces,
Me gustaría si de pronto alguien puede decirme si dentro de este tema de coherencia han pasado por las situaciones de que sentimos que no somos suficientes dentro de nuestro entorno laboral y para ser perfectos comenzamos a agradar a todo el mundo. Comenzamos a decir cosas como, aquí estoy para agradar a mi jefe. ¿Cuáles son las frases que me repito constantemente de voy a dar el 110% en una situación? Yo me encargo de todas las cosas y trabajo hasta las 10 fines de semana sin importar lo que haya que hacer. Y, digamos, validando esa aprobación externa de los demás. Priorizando algunas situaciones por encima de nosotros mismos. Aquí Emilio nos comparte, yo entrego ese reporte, no se preocupe, jefe. Así es. Entonces, me gustaría que hiciéramos el ejercicio de ver que cada uno escoja, no sé por qué no me están saliendo las otras letras completas, de un área en su vida en la cual no se permite fallar. Cada uno reflexione internamente y si quieren lo pueden compartir en el chat. Si es en el ámbito de pareja, en el ámbito familiar, conmigo misma o conmigo mismo, en el ámbito del dinero, en el ámbito de las emociones, escogiera cuáles de esas áreas no se permiten fallar. Con los hijos, que también a veces lo hacemos, evaluáramos desde ese punto de vista y también quien lo desee lo pueda compartir desde ese punto de vista. Y ver desde esa área que escojamos, ya sean los hijos, la familia, nosotros mismos, el trabajo, mi dinero, emociones, ¿qué cree que pasaría si soltara el control en esa área? Descubriría quizás que el mundo no se cae. Quizás aprendería a confiar en otros. No sé. Quizás también podría descansar y ser más compasivo o compasiva consigo mismo. También puede ser vivir desde su autenticidad y no desde su exigencia. Voy a compartir algunos mensajes. Aquí Emilio nos comparte, uy, me pasa que no puedo fallar con la puntualidad. Llegar tarde a una reunión virtual o presencial me pone mal genio. Margarita nos comparte, familiar, acá estoy para lo que necesiten, totalmente. Sonia nos comparte, no me permito fallar en lo laboral, conmigo misma, con mis hijos. Así es, con nuestros hijos menos. Germán,
Claudia, buenas noches. En el área familiar, creo yo, claro, con nuestra familia, ¿qué irán a decir? No, imposible. Sonia dice, pero aquí es retador porque tengo unos contratos con clientes y yo respondo como sea las solicitudes de mis clientes. ¿Cómo suelto este control? Al final no tenemos el control. Al final solamente las cosas van a ser como corresponde ser. Nuestra mente es la que imagina el control, porque tener el control significa como si nosotros dijéramos, no, mañana no va a llover y necesito que no llueva. ¿Cómo hacemos eso? Que mirarlo también desde ese punto de vista, ¿no? Al final es un control que no existe y la vida es perfecta como viene. Aprenderlo así. María Juliana nos comenta, hola Clau, pretender tener la vida perfecta es muy doloroso, completamente doloroso. Yo creí que entre más trabajo realizara, más valor iba a tener colaborador, pero me di cuenta que es una falsa expectativa. Claro, porque es que ¿dónde colocamos las expectativas? Casi siempre las expectativas las colocamos externamente, porque pensamos que tiene que ser así. En mi caso, yo colocaba las expectativas de tengo que ser la mejor ingeniera, tengo que ser la mejor gerente, si no, tener los mejores resultados. Si no, no es, no está bien. Y no. En lo económico nos comparte Rómulo, ya que permite alcanzar el éxito en nuestra vida. Y ahí es donde yo a veces me pregunto, uno dice, listo, lo económico, pero ¿hasta cuándo es suficiente? Porque entre más ganes, más gastas, más inviertes, más cosas quieres. Entonces, la cuenta bancaria nunca se va a llenar, nunca se va a llenar. Entonces, ¿cuándo es suficiente para nosotros? No lo sé. Cada uno debe reflexionar sobre esa situación. Pero ahí es donde viene el dicho, entre más ganas, más quieres, más vida. ¿Es suficiente? Algunas personas seguro que sí, hay otras que no. Es lo que los invito a reflexionar. Entonces, ahí vendría la otra parte de realmente cuáles son las consecuencias de tener esa perfección. Generalmente, la perfección va ligada al tema del miedo al rechazo, al miedo de que queremos ser excelentes, que queremos llegar a puntos más altos y no significa que no estemos motivados, sino que realmente, ¿qué hay detrás de ese impulso que nos lleva a ser perfecto? ¿Será que no nos acepten? ¿Será que no nos descarten? ¿Será que nos da miedo el juicio? ¿A que nos critiquen? ¿A mostrar que somos vulnerables? ¿A no ser expuestos? Entonces, va ligado muchísimo al miedo al fracaso. Y en algunas ocasiones, no cumplir nuestras propias expectativas o las expectativas de los demás. Empezamos a hacer y a pensar que somos menos valiosos o no somos capaces. Y estamos allí como en ese ciclo de inseguridad, de frustración. Entonces, en realidad, esa confianza en nosotros mismos viene de lo que aprendemos, de cómo superamos esos aprendizajes y de allí cómo crecemos, sin ver realmente cuando las cosas se salen de lo que yo tengo planeado.
soltar el control, gestionarnos a nosotros mismos. La otra consecuencia en la que yo he reflexionado, la segunda, es con el autosabotaje, que en realidad nos frena muchísimo porque nos lleva también a un nivel alto de excelencia, pero una excelencia desde que empezamos a decir como mal entendida, ¿no? Que ahora si estudiamos esto, no es suficiente, ahora tenemos que ir a otro nivel. Y no podemos fallar porque si fallo, no, no estoy bien. Y entonces lo que hacemos es que nos vamos sintiendo más frustrados, empezamos a decir que no estoy como suficiente con lo que tengo, a frustrarnos nuevamente y quedamos atrapados en ese loop porque nunca vamos a ser capaz de seguir adelante. Comenzamos a hablarnos de una mala manera, a no tratarnos con compasión y seguimos ahí y no frenamos y no avanzamos. Y luego después viene la ansiedad y el estrés, que es la tercera consecuencia que yo he encontrado, porque empieza a llegar esa carga emocional a nosotros. Y cuando empieza a llegar esa carga emocional, ahí es donde empezamos a, a no dormir. Nuestra mente no se apaga, comenzamos a sufrir de insomnio, comenzamos a desgastarnos, nuestra energía se va acabando y realmente ya no pensamos de una buena manera para tomar decisiones. Físicamente nos empezamos a enfermar, porque muchos sabemos que todas las enfermedades tienen un origen emocional. O sea, realmente cuando no gestionamos nuestras emociones, cuando no nos vemos, entonces desde allí nosotros tenemos que aprender a aceptarnos, que a ser compasivos con nosotros y dejar de generarnos tanta presión. Al final nos volvemos como enemigos de nosotros mismos. Particularmente hace unos años, cuando estaba en esta situación de ser perfecta, de manejar el control, de hacer todo, trabajaba, wow, yo creo que eran como las 11 de la noche y yo todavía, Claudia, conectada a un computador mandando correos, porque yo decía que si no lo hacía en ese momento, se me iba a olvidar. Y trabajaba, no sé, más de 20 horas, podría estar ahí. Y claro, cuando me levantaba dormía como 4 horas, 5 horas diarias. Y me levantaba súper agotada, no pensaba con claridad. Y casi que llegó fin de año, yo no tenía ni idea de lo que era, no entendía lo que era un burnout realmente. Yo simplemente comenzaba a sentirme cansada, 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 ya no podía más. Resolver los problemas se me hacía difícil, tomar decisiones se me hacía complicado, no podía ver con claridad las soluciones. Y ay, me da un dolor en la espalda, me da un dolor en la pierna, o sea, de todos lados. Me acuerdo que fui al médico y me dijo, usted lo que necesita es descansar. Y ahí entendí que era realmente estar estresado. Tuve que hacer como 10 terapias para que se me quitara todo. Entonces, ¿queremos llegar a esa situación? Yo pienso que no. Realmente es algo que no debemos, que no se compensa la vida para seguir así. Y bueno, hoy también aquí acaba de compartirnos Jobs
el workbook de la clase de hoy que vamos a utilizar más adelante para nuestros ejercicios. Y después, lo que he hablado, ¿qué le pasa a mi cuerpo? Que obviamente está ligado todas las enfermedades a mi cuerpo, a todo lo que realmente el perfeccionismo genera, porque queremos controlar cada cosa en nuestra vida, cada situación, y realmente nuestro cuerpo nos muestra cómo estamos por dentro, cómo estamos de nuestro bienestar emocional. Debemos empezar a escucharlo, a mirar las primeras señales de alerta, qué me dice, si yo empiezo a sentirme cansada o mi cuerpo me pide descanso, me quiere decir, descansa, a empezar a escucharlo, a entenderlo, a mantenernos activos también, a moverlo, porque también se genera muchísima tensión. Cuando estamos muy rígidos, todo nuestro cuerpo se pone rígido. Entonces realmente escucharnos, cuando empezamos a sufrir de migrañas, todo este malestar profundo que está ligado a las emociones y a esa desconexión que tenemos con nuestra mente. Entonces, si nosotros aprendemos a escucharnos, aprendemos que realmente no necesitamos ser perfectos. Vamos a estar con una vida mucho más tranquila, mucho más en armonía. Vamos a estar mucho mejor. Y sobre todo, que vamos a dejar de estar viviendo en el modo de supervivencia. Vamos a dejar de estar allí todo el tiempo estresados, todo el tiempo con pensamientos que no nos llevan a ningún lugar. Y debemos reconocer esas situaciones. Casualmente, cuando estábamos ayer en la clase, que estaba Jox adelantándose, estuve la semana pasada en un entrenamiento y que se llama Firework. Yo, de los temas de actividades de alto impacto para trabajar con equipos, liderazgo, para que los grupos eh, trabajen de una manera más armoniosa, pero claramente también ese tipo de certificaciones también los hago para sanarme a mí misma, para encontrarme, para ir viendo cómo me voy alineando, cómo voy en coherencia. Y precisamente yo había hecho caminatas en fuego, caminaba como 1 metro, 3 metros. En esta certificación, la primera cosa que sentí fue miedo frente al fuego, porque no era 1, ni 2, ni 3 metros. Nos dijeron después que teníamos que caminar 108 metros, además de que físicamente teníamos que estar en forma, ¿no? Y yo decía, wow, 108 metros, qué miedo todo ese fuego. Y ver, pero sinceramente pensé, bueno, ¿qué es lo que el fuego viene a mostrarme? ¿Cuál es esta transformación? ¿Hasta dónde puedo confiar en mí, ir hacia adelante? En la parte del hielo, yo decía 3 minutos. Creo que cuando voy a llegar ahí voy a hacer 10 segundos. Creo que voy a ser la única persona que no va a cumplir ese reto. No, yo súper nerviosa porque yo no creo que pudiera lograrlo.
llevar como a ese límite que yo pensaba, no, es un límite para mí sobre un ejercicio de alto impacto. Sin embargo, particularmente me di cuenta que mi cuerpo debía confiar para hacer esa inmersión. Si mi cuerpo confiaba que estaba en un estado de calma, mi mente se lo iba a creer, entonces se iba a rendir frente a esa situación y desde mi alma, porque le coloqué una intención frente a lo que estaba haciendo. Y en ese momento alineé mi cuerpo con mi mente y mi alma, mi corazón, todo estaba alineado. Y allí fue cuando me di cuenta, no, definitivamente, cuando nos alineamos nosotros mismos, entramos en coherencia y podemos lograr lo que queremos en nuestra vida. Podemos ir tras esas metas, podemos lograr nuestros sueños, seguir adelante. También caminamos sobre vidrios, que también yo decía, no, ¿qué tal que se me enganche un vidrio, que se me salga sangre? Todas las cosas que puedan pasar en ese momento, que uno se puede imaginar. Sin embargo, entendí que si entraba en coherencia, lo podía lograr. Y bueno, logré la inmersión en hielo de los 3 minutos completamente, tranquila. Ya después cuando salió la foto, wow, para mí fue porque estaba conmigo, creyendo que sí era posible hacerlo. La caminata también, en algunos momentos confieso que estaba cansada físicamente, sin embargo decía, bueno, es lo que quiere mi corazón, voy a confiar definitivamente en este momento y mi mente, no estoy quemándome, sigo adelante. Confieso que sí me quemé un poquito en algunas cosas, sin embargo, no era nada grave y conseguí hacerlo. Y en el vidrio también igual. Entonces, allí pude vivir realmente todo lo que significaba estar en coherencia y que realmente de allí en adelante todo cambia y lo podemos lograr. Esa parte fue algo espectacular, fue una semana, fueron días bastante desafiantes y bueno, lo conseguí. Más otras actividades que eran también prácticamente lo que ponías en tu mente. Y bueno, chévere. Y algunas personas que han estado en mi charla, yo era aquí siempre. Total. Saben que a mí me gusta buscar siempre todos los contextos científicos y todo lo que demuestre una teoría sobre lo que estamos hablando. No solamente quedarnos sobre algo que se diga o que creamos, sino buscar qué metodología lo demuestra científicamente. Y dentro de esta búsqueda científica, encontramos que el concepto de sentido de coherencia fue introducido por Aaron Antonovsky. Y en este concepto lo llamaba salutogénesis, que es porque algunas personas se mantienen saludables a pesar del estrés y las adversidades en la vida. Y este estudio se hizo con un grupo de mujeres donde habían de muchos países, de muchos orígenes y de muchas experiencias de vida. Y encontró que
el 29% de las mujeres que estaban en el estudio que habían estado en campos de concentración nazis y tenían su salud muy buena y estaban tranquilas completamente frente a otro porcentaje que no había pasado por esa experiencia. Y él se enfocó en ese porcentaje de mujeres que habían pasado por esa situación complicada de los campos de concentraciones nazis. Y decía, pero ¿cómo es posible que estas personas que han estado en situaciones tan difíciles sigan con un extremo positivo de su salud? Y encontró que definitivamente era la capacidad que tiene una persona de gestionarse frente a acontecimientos estresantes, cómo se gestionaba, de cómo se conocían sus límites, de cómo teniendo un propósito en la vida nos hacía sentir con bienestar, de confiar en nosotros mismos, de despertar al héroe que hay en nosotros. Y efectivamente fue la metodología que él utilizó para definirse sobre el, el estado de coherencia interna, que al final pues es lograr una armonía en nuestro cuerpo, de lo que hablamos, alinear lo que pienso, lo que hablo, lo que siento y cómo actúo en mi vida. Básicamente en eso era que él colocó el estudio y cómo realmente vivimos desde nuestra autenticidad, de cómo conectamos con nosotros, de cómo conectamos con nuestras emociones, de cómo vemos el mundo, de cómo vemos los miedos. Y allí, en el chat que acabamos de compartirle, eh, hay un workbook que creamos para la clase del día de hoy. Y en ese workbook hay un ejercicio para que cada uno lo haga desde su interior y pues lo haga con la conciencia plena de ver cómo está su escala de alineación de coherencia. Allí van a encontrar preguntas sobre sus temas personales, de cómo afronta una situación, de si realmente vive en juicio con lo que digan los demás o conmigo mismo. Allí lo pueden ir respondiendo de acuerdo a lo que sientan en diferentes ámbitos de su vida. Les compartimos este ejercicio ya que saben que en algunas ocasiones entregamos este tipo de regalos, este tipo de ejercicios para que cada uno pueda revisarse interiormente y pueda evaluarse de cómo es su situación actual y reflexione sobre las áreas que quiere mejorar o cómo se quiere sentir, cómo puede gestionarse cada uno. Y quiero también en este momento para que miremos cómo nos estamos, qué pensamientos estamos teniendo nosotros hacia nosotros mismos, cómo nos hablamos. Es importante que reflexionemos
sobre esa parte de nuestra vida, la forma como nos hablamos, así mismo estamos viviendo. A veces somos muy duros con nosotros mismos, solamente con el pensamiento, ay, yo sí soy tan boba. O sea, allí, ¿qué va a pasar? Vas a empezar a creerte que eres de esa manera. Lo mismo en los pensamientos, no, yo no soy capaz, no es posible para mí. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no es posible, no vas a ser capaz, no vas a poder manifestar en tu vida lo que quieres. Simplemente quedas en ese punto, esa meta no la puedo conseguir, este sueño que tengo, ni para qué lo intento, no. Y en las emociones, pues en algunos momentos vamos a tener diversas emociones, porque recuerden que no hay una emoción mala, no hay una emoción buena, simplemente son emociones, son transitorias, llegan en un momento, debemos escucharlas y mirar cómo gestionarlas. Y de ahí, pues, aprender a estar en esa coherencia que necesitamos para mejorar en nuestra vida y vivirla en abundancia. Entonces, me gustaría también aquí podamos tener 3 estrategias que yo considero y de lo que yo he vivido dentro de mi experiencia nos sirven para vivir en coherencia. Una de ellas, para mí, la primera es el autocuidado. Para mí, el autocuidado como amor propio, particularmente. Para mí, si no te das a ti mismo cosas buenas, ¿cómo puedes compartir con los demás? Si no te lo das a ti mismo, o sea, no hay manera. Entonces, es como ver qué necesito yo para mi crecimiento personal, qué estoy leyendo, qué estoy haciendo para crecer como personalmente. También qué actividades hago para cuidar mi cuerpo, si estoy en algún movimiento, si hago ejercicio, en algunos momentos cómo me consiento, cómo me hablo, todo ese tipo de actividades que nos hacen sentir dentro de nuestro amor propio. Todo lo que realmente le entrego a mi mente, recordarme que soy suficiente, tal y como soy, y me acepto como soy. Si estoy gorda, si estoy flaca, si soy alta, si soy pequeña, si tengo la nariz pequeña, si tengo la nariz grande. Aceptarnos como somos. Eso hace parte del amor propio y de nuestro autocuidado. La segunda, que para mí también es importante, hacer de nuestra vulnerabilidad nuestra fortaleza. Porque siempre pensamos que ser fuertes es como el que, como dicen por ahí, el que hace pulso y vence al otro y ya, esa es la fortaleza. No, vernos que tenemos sombras, tenemos luces, tenemos aciertos, algunas equivocaciones, realmente siendo reales, somos imperfectos, sin miedo a ser juzgados, porque otra persona no nos define a nosotros. Mostrarnos como somos, sin máscaras. Realmente cuando nos mostramos como somos, mostramos nuestro poder interior, porque hace parte de nuestra esencia. Y así realmente somos nosotros mismos. La tercera estrategia es transformar esos errores en oportunidades de aprendizaje. Realmente para mí, cuando encontramos algún desafío en la vida, preguntarnos, ¿esa experiencia
que por las cuales estamos pasando, ¿cuál es el aprendizaje que me trae? ¿Realmente esto cómo me hace sentir? Si me vuelve más resiliente, si esa experiencia que me vino a mostrar, en qué puedo mejorar, cómo puedo avanzar. Los errores son maestros y algunas personas que aparecen en nuestra vida se vuelven maestros de vida. Yo diría que todas las personas que nos encontramos en nuestros caminos son maestros. Nos enseñan a ver quiénes somos, nos enseñan cómo podemos evolucionar. Entonces, vivir esa experiencia y no verla como algo malo. A veces pensamos en errores y ya, no, mejor dicho, salimos corriendo de ahí. No, aprender. Si nos conocemos a nosotros mismos, podemos trascender. Y la ñapa, que es la cuarta, aprender a soltar el control, porque realmente no tenemos el control de ninguna situación. Eso es una mentira que nos han inventado. Eso no existe. Hay que soltar, respirar y moverse de acuerdo con la incertidumbre que se presenta en la situación. Confiar en el proceso que nos trajo la vida, confiar en esa situación como se presente, simplemente aceptar y dejar fluir, entrar en el flow de la vida, de cómo se vayan presentando todas las situaciones. Y bueno, allí irnos aceptando. Y para terminar, pienso que si estamos todos aquí, no es una casualidad, es simplemente recordando que entre todos nosotros, estas informaciones nos están llevando a sanar tanto a ustedes como a nosotros. Darnos cuenta que no necesitamos ninguna capa ni ninguna armadura para ser los héroes de nuestra vida, para continuar adelante. Que necesitamos vernos con mucho amor, con mucha compasión, porque en algunas ocasiones lo vemos o actuamos hacia otros, pero no hacia nosotros mismos. Escuchar tu cuerpo, escuchar nuestro corazón y definitivamente ir avanzando a pesar del miedo. Siempre digo, dar ese primer paso a pesar del miedo. Avanzar y avanzar. Y en algún momento ver dónde están nuestros sueños, ver dónde están nuestras metas y generar ese plan para llegar a ellas. Así como hizo el niño. Si no puedo cruzarlo por arriba, lo rodeo, pero voy hacia mi objetivo, voy hacia esa meta que quiero para mí y que esté alineada conmigo, que realmente sea con intención, con un propósito, porque en Nacer de Ti creemos que uniendo la espiritualidad con el mundo físico, llegamos más lejos a cumplir nuestros sueños. Y pues continuamos con Despierta al héroe que hay en ti para nuestra siguiente clase el día de mañana. Clau, ¿sí me escuchas? Sí, Clau, que como lo dices, y más allá, o sea, como bien lo dice Claudia, creemos y lo hemos verificado en nuestras sí, vidas poniéndolo en práctica. Me quedé total. asombrado, Claudia, 108 metros. Eso es más, eso es como una cuadra, más o menos, Sí, una... total.
Wow, increíble. Sí, lo que yo hice fue algo de niños. La cruzada, tenías razón. Este, bueno, de verdad, queríamos invitarlos en este programa que se llama Cumple Metas con la metodología Grow. Mañana vamos a tener la tercera clase. Recuerden que ayer lo que vimos fue el llamado del alma. Existen sueños que ya fueron diseñados desde nuestra alma, es lo que se llama un plan del alma. Fue lo que Rosana nos habló. Luego le vamos a compartir el link con esa clase. Hoy vimos lo que es coherencia interna. Recuerden, coherencia interna tiene que ver con pensar, sentir, decir y hacer de forma coherente. Y mañana vamos a ver la metodología Grow. Como bien lo planteó Claudia, nosotros desde el Club Nacer de Ti la visión o como nosotros lo visualizamos es lo espiritual y lo físico hay que aprender a armonizarlo. Desde la espiritualidad recibimos revelación de fuente confiable, de Dios, Jesús. Aquí la creencia que tengamos es válida, es decir, todos tenemos las personas a veces tenemos creencias diferentes a nivel espiritual, pero lo interesante acá es que independientemente de eso hay algo espiritual que está ahí colaborando con nosotros, que nos está dando revelación. Cuando aprendemos a escuchar eso, es que luego tenemos que pasar a la acción. Entonces, mañana vamos a ver una metodología que es utilizada por nosotros, los coach, para poder apoyar a las personas a entablar objetivos. Esta metodología está compuesta de 4 letras, es un acrónimo. Se llama GROW, la G de GOL, que GOL es el objetivo. Significa cómo yo entablo un objetivo de forma correcta. Es decir, cómo yo ese objetivo lo valido, que también sea un objetivo válido. Hay una serie de reglas a seguir. La R de reality. Reality es cuál es mi realidad frente a ese objetivo. O sea, es decir, dónde yo estoy, qué tanto me falta para llegar a él, qué tan lejos está, con qué recursos cuento. O sea, mi realidad frente a ese objetivo, ¿no? Después viene la O de Auction. Estoy leyendo todo el acrónimo GROW, ¿no? Viene la O de Auction. ¿Cuáles son las opciones? Nosotros los coach tenemos técnicas a través de preguntas poderosas para que ustedes puedan ir dando forma a eso y es parte de lo que vamos a ver. O sea, lo que les vamos a enseñar es la metodología que usamos los coaches, porque nosotros no nos guardamos nada, lo compartimos. Por eso le decimos, con esta información tú vas a poder hacer mucho, ¿no? Entonces, bueno, luego de los 8 viene la W de Will. Will viene a ser como el plan de acción, ese deseo. Cuando yo confirmo que sí tengo un deseo auténtico, entonces yo necesito un plan de acción. El plan de acción lo que busca es responder las preguntas: ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿No? Y para esto es que cuando trabajamos en el objetivo, que es el goal, nosotros vamos a usar técnicas como que llaman fragmentar hacia arriba, fragmentar hacia abajo, para poder encontrar ese primer paso, ese paso más pequeño que si yo lo doy, comienzo a avanzar en esa escalera para yo llegar al éxito, ¿no? Entonces, los invitamos, están cordialmente invitados, mañana 6:30 de la tarde. Y si quieren traer a una persona, tráiganla. Recuerden que pues no se preocupen por las clases porque les vamos a compartir los links y ustedes van a poder repetirlas ya que estas clases se están grabando. Les enviamos un fuerte abrazo y Ay, nos que de vemos pronto el que mañana. no pudo bajar el workbook de hoy del chat, para mañana compartimos el link para que Listo. lo Mañana pueda. lo podemos compartir también por el grupo de WhatsApp. Y Así es. nada, estamos acá para servirles. Un fuerte abrazo y nos vemos mañana 6:30 de la tarde. Un Gracias. abrazo. Abrazo fuerte.